Vivimos en un mundo que cambia a una velocidad de vértigo, ¿verdad? Tanto que la propia idea de seguridad se está reescribiendo por completo. Ya no vale con levantar muros o proteger redes. Así que vamos a sumergirnos en cómo han mutado las amenazas y cómo los centros de operaciones de seguridad se están transformando en el cerebro predictivo que cualquier organización necesita para sobrevivir. Esta cita, la verdad, es que clava el momento en el que estamos. Es un interregno, sí, un poco caótico, pero también es el caldo de cultivo perfecto para que nazcan nuevas oportunidades. Y es justo en medio de estas transformaciones, entre crisis y vacíos, donde surgen nuevas ideas. Para la seguridad, entender este cambio no es una opción, es una necesidad vital, porque es precisamente en este caos donde aparecen las vulnerabilidades más peligrosas. Vale, empecemos por el problema fundamental. Las reglas de siempre, esas de proteger activos de forma aislada, sencillamente ya no funcionan. Hemos entrado de lleno en una nueva era, una definida por un riesgo mucho más complejo, interconectado y sobre todo global. Y aquí tenemos el primer concepto clave, las amenazas híbridas. La línea que separaba el mundo físico del digital se ha borrado por completo. Un ataque ya no es solo ciber o solo físico, es una mezcla. Pensemos, por ejemplo, en una campaña de desinformación online que acaba provocando disturbios en la calle, o un ciberataque que paraliza un puerto o una red eléctrica. Son ataques difusos, opacos, que golpean en varios frentes a la vez. Como consecuencia, el campo de juego de la seguridad se ha hecho enorme. Es como pasar de proteger un castillo a tener que proteger todo el reino con sus rutas comerciales incluidas. Ahora la seguridad tiene que ver con la continuidad del negocio, con proteger la reputación de una marca, con gestionar los riesgos de operar en mercados internacionales. Se ha convertido en una función estratégica que lo cruza todo. Y esto nos lleva de la mano al segundo concepto crucial, el riesgo sistémico. Esta imagen de la espiral lo ilustra a la perfección. Un evento que ocurre en una punta del mundo puede provocar un efecto dominó a nivel global. Un conflicto localizado no se queda ahí, desata crisis en las cadenas de suministro o dispara la inflación a miles de kilómetros. En un mundo hiperconectado, ningún riesgo es verdaderamente local. Bien, hablemos ahora del motor que impulsa casi todo esto, la tecnología. Es sin duda nuestra mejor herramienta, pero al mismo tiempo se ha convertido en nuestra mayor vulnerabilidad. Es un arma de doble filo y tenemos que aprender a manejarla con maestría. Lo interesante es ver cómo funciona esta dualidad. Por un lado, la tecnología crea nuevas amenazas, desinformación a escala masiva, ciberataques cada vez más sofisticados, pero por otro, esa misma tecnología nos da las soluciones, la inteligencia artificial para detectar patrones, la automatización para responder a la velocidad de la máquina. La clave es que la tecnología en sí no es ni buena ni mala, es un amplificador. Y la pregunta es, ¿qué estamos amplificando? ¿Nuestras vulnerabilidades o nuestras defensas? Y si hay algo que esta tecnología amplifica es la cantidad de datos que genera. Vivimos inundados en un estado de desorden informativo casi constante. Esto nos lleva a la siguiente gran pregunta. ¿Cómo se puede transformar este océano caótico de información en una ventaja estratégica real? Pues bien, el camino para conseguirlo sigue una jerarquía muy clara. No basta con acumular datos, que son solo observaciones en bruto. Primero hay que organizarlos para convertirlos en información, darles un contexto. Después, esa información se tiene que aplicar con un propósito para que se convierta en conocimiento, y el último paso, el más valioso, es cuando ese conocimiento se vuelve accionable, cuando nos permite anticiparnos. Eso, y no otra cosa, es la inteligencia. El problema es que la mayoría de las organizaciones se quedan en los dos primeros escalones. Esta frase de Deming lo resume a la perfección. En el entorno de riesgo en el que nos movemos, tomar decisiones basándose solo en la intuición es una receta para el desastre. La inteligencia que sacamos de los datos es lo que diferencia una estrategia reactiva de una proactiva y eficaz. Y es el pilar sobre el que vamos a construir la solución. Entonces, ¿cómo juntamos todo esto? ¿Cómo gestionamos estas nuevas amenazas en un mundo movido por la tecnología y los datos? La respuesta no es una única herramienta, sino un nuevo modelo, una nueva filosofía, la seguridad híbrida. Este modelo se apoya en tres pilares fundamentales. Primero, tecnología convergente. O sea, no se trata de tener herramientas aisladas, sino de fusionarlas para que se potencien entre ellas. Segundo, expertos empoderados. La tecnología no sustituye a las personas, las potencia. El juicio, la creatividad de un profesional, eso es insustituible. Y tercero, inteligencia de datos. Todo el sistema vive de esa capacidad de convertir datos en anticipación. Si la seguridad híbrida es el cuerpo, necesita un cerebro. Un centro neurálgico que procese toda la información, que coordine las acciones y que dirija la estrategia. Y ese cerebro tiene un nombre, el Centro Inteligente de Operaciones de Seguridad, o ISOC. Para entender qué hace que un ISOC sea tan distinto, pensemos en una analogía. Los SOCs tradicionales de los años 2000 eran como bomberos.
corrían a apagar fuegos una vez que ya se habían declarado. El ISOC, en cambio, es como el arquitecto que diseña el edificio para que sea inmune al fuego desde el principio. No solo reacciona, su objetivo es ser predictivo. Usa la inteligencia para anticipar los riesgos antes de que se materialicen. Esta es la distinción más clara que se puede hacer. Un SOC tradicional está atrapado en el ciclo de detectar y responder, siempre un paso por detrás del atacante. Un ISOC, por el contrario, usa la inteligencia de datos y la prospectiva para mirar al horizonte, identificar tendencias y prepararse para los desafíos del mañana. Su campo de juego es el futuro. La I de ISOC no es solo marketing, representa un cambio de mentalidad total. Significa inteligencia, esa capacidad de convertir datos en anticipación. Significa integración, rompiendo los muros entre la seguridad física y la ciberseguridad. Significa innovación, una adaptación constante a un panorama de amenazas que no para de evolucionar. Y significa internacional, porque como hemos visto, la seguridad hoy en día tiene que tener una perspectiva global sí o sí. Y esta imagen lo resume todo. El ISOC es ese punto de convergencia, el cerebro donde la tecnología más avanzada, los expertos más cualificados y los flujos masivos de datos se unen. No es un simple centro de monitorización, es el motor estratégico que impulsa todo el modelo. Es donde la intuición humana se encuentra con el poder del análisis de datos masivos, permitiendo a las organizaciones no solo defenderse de lo que pasa hoy, sino prepararse activamente para el futuro. Y con esto llegamos a la reflexión final. Adoptar este modelo de seguridad híbrida y construir un ISOC requiere una apuesta valiente por el cambio. La innovación, sobre todo en seguridad, es para organizaciones que entienden que el mundo no espera. Al final, la pregunta para cada organización es sencilla. ¿Está esperando a que el futuro llegue o está participando activamente en construirlo?